Bueno, la clase de hoy tenemos por cronograma. Y te parece, hablo yo, pasa un tren. Pasa un tren. Acá es literal. Bueno, lo que vamos a hablar en la clase de hoy, como ustedes lo tienen por el cronograma, tenemos varios temas que están conectados. Hoy sí vamos a hacer un cortecito quizás, porque así hacemos como una cortina entre dos temas que no son exactamente iguales. Ayer teníamos toda una unidad única que sociedades constituidas en el extranjero, que no, y además aprovechamos para irnos más tempranito. Pero hoy quizás vamos a hacer un pequeño corte como para separar, hacer un poquito de separador entre los temas que vamos a ir viéndolo. Si venimos bien con el tiempo, quizás nos vamos desviando más temprano si ya se van a festejar el carnaval, ¿no? A gozar el fin de semana largo. Yo sé que me van a decir, no, profe, tenemos que estudiar, pero bueno, yo también estuve en el lugar de ustedes, así que hace muchos años atrás, porque ya llevo más de 32 años de abogado, entonces allá lejos el tiempo, pero bueno, es lo que hay, ¿qué va a hacer? Es la vida del estudiante y los cursos intensivos, a veces, como uno dice, voluntad exclusiva, ¿no? Bueno, les decía que vamos a abordar tres temas: resolución parcial, disolución y liquidación de la sociedad, como último tema de la parte general de la materia. ¿Por qué? Porque son cuestiones en general comunes a todos los tipos sociales, obviamente con sus particularidades, ¿no? Es decir, como van a ver con Sabrina, no es lo mismo un tipo social que otro, pero bueno, la ley tiene un criterio general para algunas cosas manejar esto, con sus excepciones, ¿verdad? Y la ley le da un tratamiento a la resolución parcial y disolución que parecía que fuera un tratamiento conjunto, aunque en la práctica no lo termina siendo, o en la lectura de los artículos más que la práctica no lo termina siendo, porque además son instituciones distintas. No es lo mismo hablar de resolución parcial de contrato social que disolución. La resolución parcial hace claramente referencia a los socios y especialmente al vínculo de esos socios o de ese socio que va a quedar o va a estar afectado por una constante de resolución parcial. Sea por muerte, por exclusión por justa causa, ¿no? O por renuncia si es posible pactarlo. Que la disolución, que en definitiva lo que hace es ponerle fin a la sociedad. Cuando hay una causa de disolución, actúa como el principio del fin. Y ahí sí afecta a la persona jurídica, más que al vínculo de los socios. Y luego la liquidación, que es el paso subsiguiente a la disolución, no solamente para que el socio pueda acceder a la cuota de liquidación. Ustedes saben que los dos derechos patrimoniales fundamentales de los socios son, primero y principal, durante la vida de la sociedad, el derecho al dividendo, ¿no? A la porción de la utilidad que le corresponde, primero en función de lo pactado en el contrato social, y a falta de pacto en el contrato social, en función de qué? De los aportes realizados, en proporción a los aportes, ¿no? Como norma supletoria. Pero puede ser que en algún momento el socio, o durante varios ejercicios, a lo mejor los socios no cobren dividendos, no perciban dividendos, pero si un remanente en la liquidación, siempre va a tener derecho y va a percibir una cuota de la liquidación. Si la medida que haya un sobrante le va a corresponder. Y además lo que busca la liquidación justamente es, de alguna manera, la protección de los derechos de terceros, ¿no? Que van a haber visto las posibilidades de satisfacer sus acreencias en función de lo que vaya surgiendo de la realización del activo de la sociedad. ¿Estamos? Pero bueno, esto lo vamos a ir viendo paso a paso. Y vamos a arrancar primero, por una cuestión metodológica, con la resolución. Bueno, repito, el artículo 89 de la ley habla de la resolución y la disolución, no solo, ¿estamos?
Así que le doy la palabra a Sabrina respecto a la resolución. Adelante. Buenos días a todos. Mi nombre es Sabrina Perea, soy abogada graduada en la Facultad de Leyes de Zamora. Bueno, vamos a empezar con el tema del día de hoy, sí, la primera parte, que es la resolución parcial del contrato de sociedad. ¿Qué vamos a decir? Que el contrato de sociedad se explica a partir del carácter plurilateral, ¿sí? Y el principio de conservación de la empresa. A diferencia de la resolución total o la disolución, la resolución parcial permite que la sociedad siga funcionando pese a la salida de uno o más socios, ¿sí? Siempre priorizando la continuidad del ente y de la actividad económica. Le comento un poquito, en principio, el carácter plurilateral, principio general. El contrato de sociedad fue pensado como un instrumento, ¿sí?, para la concentración de capitales, y este alberga un número limitado de socios que, a través de la declaración unilateral de la voluntad, forman parte, ¿sí?, de este. Podemos decir entonces que la resolución implica la extinción del vínculo de uno o de más socios sin afectar la existencia de la sociedad. Se da principalmente en las sociedades de personas. ¿Saben cuáles son las sociedades de personas? ¿Cuáles son? ¿No lo vieron? Bueno, les hago un repaso. Lo van a ver el viernes, se van a arrancar con la parte especial. Las sociedades de personas, son las institut personae, las que son personalistas, son las sociedades colectivas, las sociedades en comandita simple y la sociedad de capital en industria. Bueno, puede darse la resolución por vía natural, por vía convencional, e incluso puede darse también como un remedio para la preservación, ¿sí?, del ente y preservar el funcionamiento. Como dijimos, bueno, es aplicable a las sociedades personales, más que nada porque importa la personalidad del socio, ¿sí? Vamos a hacer un nombramiento, ¿sí?, de las causales. Vamos a hablar del artículo 89. ¿Alguien tiene la ley? ¿Puedes leerme el artículo 89? Los socios pueden prever en el contrato constitutivo causales de resolución parcial y de disolución no previstas en esta ley. Perfecto. Entonces, los socios pueden prever en el contrato constitutivo causales de disolución y de resolución parcial que no estén previstas en la ley. Y esto hace indirectamente una mención al retiro voluntario del socio, ¿sí?, pero resulta admisible, sí o sí, la incorporación de una cláusula en el contrato constitutivo. Debe estar, sí o sí, la cláusula establecida, y en este caso, el socio puede prever que transcurrido cierto tiempo se puede dar la salida, ¿sí?, de la sociedad, pero siempre que la causa esté establecida en el contrato. Si no está la causa establecida, no procede su renuncia o su retiro voluntario, ¿sí? Lo que es importante, y le hago una diferencia para que tengan en cuenta, que el retiro voluntario es diferente al derecho de receso, ¿sí? El derecho de receso sí está establecido por la ley, y la sociedad se obliga al reembolso
modificado, ¿sí? Vamos a hablar, por otra parte, de otra causal, ¿sí?, de resolución parcial, que es la muerte del socio, establecida en el artículo 90, primer párrafo. ¿Alguien quiere leerlo? Lo leo. ¿Vale? Muerte de un socio. Artículo 90. En las sociedades colectivas en temática simple, de capital, de industria y en participación, la muerte de un socio resuelve parcialmente el contrato. Tengo una aclaración por las dudas. Cuando dice en participación, no corre más, porque ya la sociedad en participación no existe. Evidentemente el artículo no fue modificado por la ley 26994 a la par que modificó otros, porque el contrato de participación, recuerden que va a ser contemplado contenido del Código Civil y Comercial como contrato, no como sociedad. ¿Está? Por eso hago la aclaración en la redacción de ese artículo. Por la perdón. No, está bien. Bueno, como principio general, podemos decir que la muerte de uno de los socios resuelve parcialmente el contrato de sociedad, ¿sí?, originando entonces la obligación a la sociedad de reembolsar el valor, ¿sí?, del socio fallecido, o sea, el valor de la participación del socio fallecido a sus herederos. Esto se consagra principalmente en las sociedades de personas, que son las que ya nombramos: sociedad colectiva, comandita simple, capital industria, y a las sociedades de responsabilidad limitada, que el doctor quiere hacer una aclaración con respecto. Sí. Bueno, a ver, el artículo no, hay un problema cuando se modificó la ley en el año 83. Saben que la ley de sociedades comerciales, vieja ley 550, es una ley del año 1972, una ley de facto de 1972, que luego se modifica de forma bastante amplia, bastante importante, en el año 83, fines del 83, por la 22.903. Cuando se modifica la ley 22.903, se modifica unas cosas que se tocan de forma importante, que es el régimen de la sociedad de responsabilidad limitada. Antes de la modificación, dentro del régimen de las sociedades de responsabilidad limitada, o mejor dicho, la sociedad de responsabilidad limitada entraban dentro del primer párrafo del artículo 90 que leyó la compañera, es decir, ante la muerte de un socio, la SRL, eso provocaba la resolución parcial y su participación, o la suma equivalente a la participación que ya tenía la sociedad, entraba en la sucesión y la heredaban, para la redundancia, sus herederos, y su vínculo quedaba resuelto, ¿verdad? Por eso, también, como corolario, como contrapartida, eso estaba, o está todavía, porque ese artículo no fue eliminado, el 155 de la ley, ya dentro del régimen de la sociedad de responsabilidad limitada, que es el pacto de incorporación de herederos y la obligatoriedad para los socios del pacto de incorporación de herederos. ¿Por qué? Porque al igual que la sociedad colectiva, que se puede pactar la incorporación de herederos, en la sociedad de responsabilidad limitada también debía pactarse la incorporación de herederos. Cuando se modifica en el 83, el artículo 90, fíjense que lo que lee a la compañera habla de la sociedad colectiva, de la sociedad en comandita simple, de la de capital e industria, pero no nombra la SRL. ¿Por qué? Porque fue eliminada de la mención. Con lo cual, se invierte el principio general. Es decir, que el SRL, frente a la muerte del socio, los herederos ingresan a la sociedad en su lugar. ¿Estamos? Más allá que sigue subsistente en el régimen de la sociedad de responsabilidad limitada el pacto de incorporación de herederos, que lo que crea es un derecho o una serie de derechos adicionales en caso de que se pacte. Que no suele utilizarse
porque si el criterio automático, el criterio que ante la muerte del socio ingresa a los herederos, no se suele mencionar dentro del contrato social, la práctica. Ahora, para que el heredero del socio no ingrese a la SRL, justamente al revés de lo que sucedía, tengo que pactar el no ingreso. Es decir, establecer que en caso de muerte haya resolución parcial. ¿Entienden? O sea, después del 83, de la modificación de la 22.903, hay que pactarla a la inversa. ¿Entienden lo que digo? La resolución parcial por causal de muerte. ¿Está? En general, lo que yo he visto en los contratos sociales en la práctica es que generalmente el ejercicio de esa opción queda en cabeza de la sociedad ante la muerte de un socio, con un plazo de notificación a los herederos por parte de la sociedad para el ejercicio de optar entre la resolución parcial o la incorporación de los herederos, notificando fehacientemente a los herederos por parte de la sociedad. En general se pacta una cláusula de estas características, como que capaz que la sociedad en ese momento no tiene los fondos suficientes o el patrimonio necesario para pagarle a los herederos la participación de ese socio, entonces le notifica su incorporación a la sociedad. Obviamente vos tenés que iniciar la sucesión, más allá que ustedes cursaron sucesiones, así que saben que los herederos entran en posesión de la herencia al día del fallecimiento del causante. Esto venía del Código de Bienes y lo sigue manteniendo el Código Civil y Comercial. Pero es una... es como una... no falacia, pero es como una cuestión simbólica esencialmente, porque en la práctica siempre vas a necesitar abrir la sucesión para ejercer los derechos del heredero y la declaratoria de herederos, que es la resolución judicial que no causa Estado, que te va a decir quiénes son los herederos, para poder acreditar tu condición de heredero frente a la sociedad. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que sucede. Adelante. Bueno, esto tiene que ver más que nada por el carácter de tercero que tienen los herederos del socio fallecido. Por otra parte, no dejar de lado el artículo 1021 del Código Civil y Comercial, ¿sí?, que nos habla que el principio general nadie puede obligarlos a ingresar al ente, ¿sí? ¿Alguien me puede leer el segundo párrafo del artículo 90? Sí, por favor. En las sociedades colectivas, en la comunidad y en comunidad simple, es lícito pactar que la sociedad continúe con sus herederos. Dicho pacto obliga a estos sin necesidad de un nuevo contrato, pero pueden ellos condicionar su incorporación a la transformación de su parte en comunitario. Perfecto. ¿Puedo hacer una información con eso? Fíjate que si yo exijo la transformación de mi participación como... Si es... fíjense que si yo condiciono mi participación en la transformación, si estoy frente a una sociedad colectiva, ya no voy a estar más frente a una sociedad colectiva, porque si transformo mi participación en una donde tengo limitación de la responsabilidad, voy a estar quizá frente a una sociedad con manita simple, que tengo dos categorías de socios, pero no continúo con la sociedad colectiva. ¿Ya? Porque como la sociedad me da el derecho a no tener que entrar como socio con responsabilidad solidaria e ilimitada, o subsidiario muy gravoso, bueno, ahí frente a esa situación la sociedad cambia en la tipicidad. Fíjense, en la práctica. Sí. Bueno, entonces la sociedad continúa con los herederos del socio, ¿sí? Esto es un poco, entra en controversia más que nada por la licitud que los legisladores en ese año, ¿sí?, establecieron en el segundo párrafo del artículo 90 de pactar con los herederos de un socio fallecido, que en realidad ellos no fueron parte, ¿sí?, de ese contrato, y ingresan a una sociedad, ¿sí?, por imperio de una cláusula. Bueno, es por esto, lo de sociedad de responsabilidad limitada ya lo hablamos, lo explicó el doctor.
acreditar la calidad de los herederos, ¿sí? En una sociedad de responsabilidad limitada se debe acreditar sí o sí con la declaratoria de herederos, como lo dijo el doctor. Y hay otra, y en el interín de cuando se acredita, lo que nos van a representar es el administrador de la sucesión. Eso por un lado. Con respecto a la transmisión, ¿sí?, de las cuotas de los herederos en una sociedad de responsabilidad limitada, en el contrato social puede haber limitaciones, ¿sí?, en la transmisión de las cuotas. Sin embargo, durante el plazo de los 3 meses, una vez que ellos ingresan a la sociedad, tienen la posibilidad de informar a la sociedad, ¿sí?, la decisión de ceder las cuotas, y esto se le informa. Se debe informar, bueno, la sociedad debe informarle de inmediato al resto de los socios y de forma inmediata la posibilidad de que los mismos socios puedan comprar, ¿sí?, por el mismo valor dentro del plazo de 15 días. No sé si querés ampliar un poquito más. No, está perfecto. Lo único que como bien dice mi colega, es esto existe en la medida, yo después en la mencioné el pacto de incorporación de herederos, esto existe en la medida que existe un pacto expreso de incorporación de herederos. Si no existe, obviamente ahí no aplicamos ni la opción de compra, ni también la oponibilidad a las limitaciones en la transmisibilidad. Está en las cuotas sociales que puede contener el contrato social. Hay un elemento importante dentro, me parece, ¿no? Sí, dentro de la venta de la cuota o de la acción, dentro de la... En realidad las cuotas, una aclaración, es una aclaración. Perdóname, ya que me diste el pie, perdón. Las participaciones sociales siempre se transmiten por sesión, no por venta. Ahora hay que hacer una asamblea. No, una sesión de derecho. Cuando vos transmitís a un tercero las participaciones societarias, cuando la transmisión es por acto entre vivos, siempre es una sesión. Porque ustedes recuerden que cuando transmite la participación societaria, transmiten un estatus de socio. Un conjunto de derechos y obligaciones inherentes a la calidad del socio, que trae adherida la participación societaria. Por eso el instrumento idóneo o el contrato que corresponde es el de cesión y no de compraventa. Pese a que la jerga, uno habla compraventa de acciones o compraventa de partes, porque eso es la jerga común. Pero acá somos técnicos en materia jurídica. Entonces, como somos técnicos en materia jurídica, decimos cesión de cuotas, cesión de acciones. Y esa cesión, para no decir venta, no evita que se transforme el objeto del tipo societario, digo. No tiene que ver una cosa con la otra. Tiene que ver. Y no tiene preferencia, no es el elemento importante también la preferencia de uno de los socios. Sí, podría pactarse el derecho de preferencia, pero justamente si en la SRL, donde fallece un socio, hay pacto de incorporación de derechos, esa derecho de preferencia implica una limitación a la transmisibilidad de las cuotas, no rige para los herederos incorporados. ¿Está? Como explicó ella por el plazo. ¿Este contrato de cesión de derechos se produce por un tiempo determinado? Lo que explicaba Sabrina es que hay un plazo donde desde el momento en que los herederos se incorporan, es de 3 meses, para que si los herederos incorporados con un pacto de incorporación de herederos a la sociedad pretenden enajenar las cuotas sociales a terceros, tiene lo que se llama la opción de compra, que no es lo mismo que el derecho de preferencia. En el derecho de preferencia que comentaba la compañera, podés tironear el precio de la cuota. En la opción de compra no, vos tenés que comprar al precio que ponen los herederos, si no, no.
sea no que es válido. dejan de pertenecer. No al dejan de enajenar. pertenecer. Si la venden, sí. Si la venden, si la enajenan, sí. Ah, si la enajenan, sí. Sí, obviamente. Ah, y se es como puede cualquier hacer. cosa que vos enajenes. Ah, bien. Claro, el legislador en realidad lo tuvo en cuenta más que nada porque es el carácter de tercero que tienen los herederos, ¿sí? Al incorporarse a una sociedad que tal vez ellos no querían, ¿sí? Entonces de poder salir rápidamente de la sociedad, por eso que pueden ceder las cuotas, y también en la sociedad, la protección de la sociedad de poder comprar las mismas y no incorporar terceros a la sociedad para evitar riesgos o lo que considere la sociedad que no tiene que ver. Por eso ven que la SRL, si bien es una sociedad de capitales, todavía no lo vimos eso, pero tiene rasgos personalistas, ¿no? Entonces, a veces se evita que el elenco de socios se modifique de tal forma donde haya totalmente extraños o ajenos a la sociedad. No tuvieron absolutamente ningún tipo de intencionalidad al momento de constituirse la sociedad, de crearla. ¿Estamos? ¿Y esto pasa tanto en las personalísimas como en la SRL? Sí, porque la SCA queda excluida de cualquier tipo de resolución parcial. Salvo, perdón, No, sí. salvo que se parte vía estatutaria. Pero en principio la SCA queda excluida por la característica de la SCA. Y las SAS como el SRL, la Sociedad por Acciones Simplificadas. Y la SAU también. No, la SAU es una sociedad anónima. Ah, listo, esa va por otro carril. Sí. La SAU es una anónima, no hay un tipo societario distinto que sea SAU, sino es la anónima unipersonal. Sí. Eso tiene que quedar claro. Bien. Sí. La cláusula que va a estar en la SRL sobre el tema de la resolución parcial, De la incorporación de sí, la herederos incorporación, si no dice nada y si no está la cláusula, entre los herederos. entran automáticamente. Acreditando Acreditando. Y si no, directamente no entran si no está la cláusula. No, si no está la cláusula, entran. Si no está- entra. Es al revés. Si está la cláusula del no ingreso, ¿no? Tiene que haber una cláusula. Para que un heredero no entre en un SRL, tiene que haber una cláusula que impida la inclusión de herederos. Que no, como yo le explicaba al compañero de atrás, que estaba. Vale, explicaba todo. Que no por derecho propio, o sea, por sucesión ingresan directamente. Quiere que se lo pasemos Pero en limpio a ver si si. no A ver está si la- para que se lo pasamos en limpio. Vamos a pasárselo en limpio para que lo entiendan claramente. Si me dan 2 minutos. Ante el silencio del contrato social hoy en día en una SRL, ante la muerte de un socio, los herederos ingresan. Principio general. ¿Está? También existe el 155, que quedó como resabio de la versión anterior de la redacción. Pacto de incorporación de herederos. El efecto es el mismo, nada más con la posibilidad de los herederos incorporados de enajenar su participación en el término de 3 meses sin que las limitaciones a la transmisibilidad les sean oponibles. Para que los herederos no ingresen en la SRL tiene que haber una cláusula que impida el ingreso y que actúe como función de resolución parcial. Y el heredero, en el caso de que esté la cláusula y quiera, puede llegar a pelear para estar dentro de... No. No, porque No ya- tiene manera No. de querer Porque participar. la No. cláusula está diciendo. Sí, Agustín. La SRL, por ejemplo, pactás o sea, está pactado el ingreso, pero hay exclusión. ¿Cómo? Si está pactado el ingreso. Si está pacto de ingreso no hay exclusión. No, si no es contradictorio. ¿Qué cláusula sería esa que impide entrar a un heredero? ¿Cómo? ¿Qué cláusula sería la que impida a un heredero participar? Que diga, en caso de fallecimiento de un socio, se pacta en este acto que los herederos del socio habrá una resolución parcial y cobrarán una suma equivalente a su participación en la sociedad. ¿Alguna duda? Sí, entonces siempre ingresan, pero pueden pactar la resolución o la enajenación. No. ¿No? Vamos a hacerlo simplificado. Vamos a volver a ver eso cuando veamos la SRL. Tengan, por lo menos ahora, para que no complicarse la vida, como cuestión es, como principio general, ante el fallecimiento de un socio de la SRL, los herederos ingresan. Para que no ingresen tiene que haber una cláusula impeditiva.
¿Estamos? Sí. Quédense con esto. Porque si no ya... Vamos a volver sobre el tema cuando veamos Sí. SRL, por eso no me preocupa tanto. Bueno, la tercera causal, ¿sí?, de resolución parcial es la exclusión del socio. Están establecidas en el artículo 91, 92. ¿Alguien puede leer el artículo 91? ¿Alguna voz? ¿Alguna voz? Exclusión de socios, artículo 91. Cualquier socio en las sociedades mencionadas en el artículo anterior, en los de responsabilidad limitada y los comanditados de las de en comandita por acciones, puede ser excluido si mediare justa causa. Es nulo el pacto en contrario. Perfecto. Bueno, entonces vamos a decir, Perdón, ¿qué sociedad está excluida? Que no leyó la compañía, no mencionó. No, la capital de la contempló. ¿Cuál lo leyó? ¿Cuál lo mencionó? Las colectivas. No, ¿No? no escucharon bien, entonces. volver a leer. ¿Eh? La CCA, exacto. Las CCA no están comprendidas en las causales de exclusión parcial. ¿Está? Bien. Listo. Entonces repasamos las sociedades que sí están, ¿sí? Las sociedades colectivas, la sociedad en comandita simple, la sociedad de capital e industria. Estas son las sociedades personales, ¿sí?, de personas. Tenemos las sociedades en comandita por acciones para los socios comanditados y las SR. Entonces podemos decir que se puede excluir a cualquiera de los socios siempre que exista justa causa. Esto es muy importante, tiene que haber justa causa. Y puede darse cuando el socio hubiera incurrido en un grave incumplimiento de sus obligaciones. Como así también en los supuestos de incapacidad, inhabilitación, declaración de quiebra o concurso civil de cualquiera de sus integrantes. No sé qué. El concurso civil no. Concurso civil no lo hemos entendido. ¿A qué se refiere cuando hablamos de grave incumplimiento de las obligaciones? Que son conductas susceptibles a la exclusión del socio. Podemos incluir la distracción del patrimonio social, ¿sí?, en beneficio de uno de los socios. También podemos decir el incumplimiento de los aportes prometidos. La oposición infundada, el aumento de capital social que impide una resolución favorable, toda conducta que importe una falta de colaboración a la sociedad, incluyendo esa actividad del normal funcionamiento de la sociedad. Cuando habla del cumplimiento de los aportes al capital social. Incumplimiento de los aportes, bien. Mora. Mora, artículo 37 de la ley, ¿verdad? Bien. Bien. ¿Quién me quería preguntar? El tiempo de mora nosotros no. No, el caso, perdón, Sí, ¿quieres sí. contestar vos o No. le contestas? Sí. El caso de la mora de los aportes también es una causal de exclusión o causa del socio, pero funciona de otra manera distinta a la que está explicando Sabrina. ¿Por qué? Porque en el caso de mora de los aportes, recuerden o tengan en cuenta que la exclusión del socio opera directamente por parte de la sociedad. Es decir, la sociedad lo excluye sin necesidad de declaración judicial, porque por la gravedad, en el caso del incumplimiento de mora, en todas las sociedades, excepto la anónima, que tiene un régimen especial.
Está en el 193, que lo van a ver cuando veamos sociedades anónimas. ¿Estamos? No se aplica el 37, las anónimas se aplican en todas las demás tipos de sociedades. Cuando hay mora en la integración, ¿se acuerdan? Acuérdense que cuando hablamos de aportes tenemos dos conceptos. Uno es el suscribir los aportes, y cuando los socios se obligan a realizarlo en el momento de celebrar el contrato social, y el otro es integrarlos, que es el efectivo cumplimiento del aporte, y la mora tiene que estar vinculada con la integración, o sea, con el cumplimiento, cuando el aporte debe ingresar a la sociedad en el plazo pactado, o si no, es exigible a partir del momento de la inscripción de la sociedad, o la tema de la oponibilidad. Entonces, en ese caso, recuerden que la sociedad tiene primero la carga de notificar por un plazo de 30 días a que cumpla con el aporte. Caso contrario, ahí sí podrá excluirlo. Pero acá no es una aclaración judicial. En las cláusulas que estamos abriendo en el artículo 91, ahí sí o sí existe una sentencia judicial que establezca la existencia de la justa causa y la causal de exclusión con causa. Ahí cambia la cuestión. ¿Estamos? Bueno, No, de nada. la exclusión la va a decidir el órgano del gobierno, ¿sí? Y esta decisión no es sometida al principio mayoritario de los socios, ya que sí o sí se tiene que hacer judicialmente, es una acción judicial, tiene que demandar. El plazo de caducidad para esta acción es de 90 días, ¿sí? De haberse conocido el hecho que justifique la separación del socio. La acción de exclusión reviste un carácter social porque beneficia en realidad a la sociedad y debe ser iniciada por el representante cuando haya sido promovida la demanda por el órgano de gobierno, la decisión haya sido por el órgano de gobierno. Y si la acción se refiere al administrador, la acción debe ser promovida porque designe los restantes socios. ¿Es así? Claro, en el caso de que el administrador, no estamos hablando de la remoción de carácter de administrador, sino del socio quien además ejerce la administración de la sociedad. Estamos, no como administrador, porque la exclusión como administrador, la remoción como administrador con causa, tiene otras características distintas, porque es otro órgano diferente. ¿Está? Bueno, entonces la acción puede ser ejercida por cualquiera de los socios y en este caso la demanda debe sustanciarse con citación de todos los integrantes de la sociedad. ¿Siempre remoción con causa? La remoción en la exclusión de un socio, decimos, ¿hablando? Sí, explica la causa. Sí, no es porque no me gusta la cara, porque si no sería discriminatorio. O sea, lo que se busca en esto es que no haya causal de discriminación. Y esto lo marca la ley en forma bastante más detallada cuando justamente hablamos de sociedad de responsabilidad limitada, en el artículo 153, si no mal no recuerdo, donde habla de la exclusión con causa del socio, que se va a incorporar a la sociedad. Lo que se quiere evitar es cualquier cuestión de carácter que puede implicar una discriminación al socio. Para excluir. ¿Está? Bueno, una vez iniciada esta acción judicial de exclusión, se puede solicitar una medida cautelar, ¿sí? Que se va a disponer obvio judicialmente, y es la suspensión provisoria de los derechos del socio del cual se persigue la exclusión, ¿sí? Hay que tener en cuenta que para realizar o solicitar esta medida cautelar se tiene que cumplir con requisitos esenciales de toda precautoria, que es el peligro de la demora y la verosimilitud del derecho invocado, ¿sí? Además la contracautela. Y se solicita una justificación, ¿sí? Al solicitar esta medida, una justificación de cuál es el daño que se le puede generar a la sociedad en caso de
está dentro de los 90 días de la decisión del socio. ¿Puede apelar el socio La decisión, a ver. a medida cautelar? Ponele que le otorgan el... Sí, acordate que son apelables, pero como toda medida cautelar, civil, Sí. ¿cuál es el efecto de la apelación? ¿Cómo se concede la apelación en una medida cautelar? A ver si recordamos. ¿Devolutivo? Exactamente, al efecto devolutivo, porque si fuera con efecto suspensivo, lo que generaría es totalmente, o sea, perdería la eficacia de la medida cautelar. Claro, porque estás pidiendo para que lo desafecten. Con lo cual siempre las medidas cautelares, la apelación es con carácter o al solo efecto devolutivo. Pero es apelable para el socio. Sí, obvio. Okay. Bueno, y por último, vamos a ver los efectos de la exclusión, ¿sí? El artículo 92, ¿alguien puede leerlo? Recuerden que todo esto lo tienen que profundizar con el material de lectura que tengan. Artículo 92, exclusión de efectos. La exclusión produce los siguientes efectos. 1. El socio excluido tiene derecho a una suma de dinero que represente el valor de su parte a la fecha de la invocación de la exclusión. 2. Si existen operaciones pendientes, el socio participa en los beneficios o soporta sus pérdidas. 3. La sociedad puede retener la parte del socio excluido hasta concluir las operaciones en curso al punto de la separación. 4. En el supuesto del artículo 49, el socio excluido no podrá exigir la entrega del aporte si este es indispensable para el funcionamiento de la sociedad y se le pagará su parte en dinero. 5. El socio excluido responde hacia los terceros por las obligaciones sociales hasta la inscripción de la modificación del contrato en el registro público de comercio. Fíjate que lo que acaba de leer la compañía es fundamental, porque ayer hablábamos del tema de la exclusión y la oponibilidad de los actos que genera la exclusión. ¿Cómo puedo poner la exclusión del socio si no está escrita? Entonces es fundamental que cualquier exclusión del socio, cualquier retiro del socio, exclusión o retiro del socio que esté pactada en otra sociedad, es escrita. Porque si no, al socio le voy a provocar un daño importante. Fíjense que les voy a contar una. Claro, porque tiene el derecho de reserva también. Si quiere irse, tiene que... Pero el derecho de retiro está en la medida que esté reconocido expresamente en la cláusula contractual. Si no, no. Salvo estatutaria o contractual. Sí. Las farmacias en la provincia de Buenos Aires se constituyen como sociedades en comandita simple. Sociedad que tiene la característica de tener dos categorías de socios. Socio comanditado, con responsabilidad solidaria ilimitada y subsidiaria, y comanditario que limita su responsabilidad a las participaciones sociales que suscribe el interés. Habitualmente quien ejerce la calidad de socio comanditario es el socio que abre la farmacia, aporta dinero para la compra de las mercaderías, etc. ¿Quién ejerce como comanditado? ¿Quién creen que es el socio comanditado? Eso por ley de farmacia de la provincia. Profesional, el que es... ¿Cuál? El farmacéutico. El farmacéutico. Es bioquímico. El farmacéutico, no, el químico, el farmacéutico. Okay. ¿Qué pasa? Es probable que a veces el farmacéutico se vaya de la farmacia y que por estatuto pueda renunciar a la calidad de socio comanditado. Se puede ir, puede renunciar. Sí. ¿Y sabes lo que pasa? Habitualmente se omiten la inscripción en el registro público de su ida, de su retiro como socio comanditado. Pasan los años y a lo mejor la farmacia deja de funcionar, le decretan la quiebra a la farmacia y un buen día un oficial de justicia llega a la casa de este socio comanditado que era el farmacéutico, le dice: vengo de tribunales, le tengo que venir a poner una faja de clausura. No, pero no le puede venir a poner una faja de clausura en mi casa, en mi hogar. Acá no ejerzo ningún tipo de actividad comercial. No, bueno, pero igual, no importa, no le voy a poner la faja de clausura, pero mire, estoy notificando la extensión de la quiebra por tener responsabilidad solidaria, ilimitada y subsidiaria.
Pero yo ya me fui de esa sociedad hace 30 años. No importa, pero usted es socio comanditado, responsable solidario y limitado subsidiario. Artículo 160 de la Ley de Concursos y Quiebras, la extensión, se quiebra por extensión al socio con responsabilidad ilimitada. Por eso es fundamental inscribir el retiro o la exclusión del socio, para hacerla oponible con carácter erga omnes y evitarse ese tipo de problemas. Por eso digo que no es esto algo que queda en el aire, en el éter, sino gente que se ve perjudicada por la falta de inscripción. Si la sociedad no lo hace, el socio tendrá que buscar las herramientas necesarias para hacerlo él, ¿no? ¿Estamos? El resto, los incisos, tienen que ver con las modalidades no solamente vinculadas a la restitución de su participación, sino también con el tipo societario de que se trata. No es lo mismo soportar las pérdidas y las ganancias en una sociedad colectiva que en una SRL. Perfecto. Digo, habla un poquito de la sociedad de dos socios y... De la exclusión de los socios. Bueno, la exclusión de las sociedades de dos socios, artículo 93. ¿Alguien quiere leerlo? ¿Alguien que lo leyó? Alguien que no haya leído. Nos vamos a leer. Bien. Un poquito más fuerte. Sí. En la sociedad de los socios procede la exclusión de uno de ellos cuando tiene justa causa, en el texto del artículo 92. El socio inocente asume el activo y la acción social sin perjuicio de la Perfecto. Bueno, vamos a recordar que con la unificación, ¿sí?, del Código Civil y Comercial se vieron modificados varios artículos, ¿sí?, de la ley, como es la modificación del artículo 93. Antes de la modificación, ¿sí?, el artículo 94 nos decía que la reducción al número a un solo socio, ¿sí?, era una causal de disolución. Con la modificación del Código Civil y Comercial se modificaron los artículos y es por esto que nos dice en la versión actual que la sociedad de dos socios, cuando hubiere justa causa, se da la exclusión de uno de los socios, el socio inocente asume el activo y el pasivo social, ¿sí?, sin perjuicio de la aplicación del artículo 94 bis. ¿Alguien quiere leer el artículo 94 bis? Así seguimos el libro de 94 bis. Yo lo leo. Bueno. 94. Bis. No, bis. ¿Qué pasa con la sociedad de un solo socio? Con una sociedad de bienes, mejor dicho, en la sociedad. La reducción a uno del número de socios no es causal de disolución, imponiendo la transformación del pleno derecho de las sociedades económicas, simple o por acción, y de capital e ingreso. La sociedad anónima personal no se decidiera otra solución en los términos planos. Antes, como les comentaba, la reducción a un número de socios en una causal de disolución. Ahora tenemos este remedio, ¿sí?, que es del artículo 94 bis. Que lo vamos a volver a tratar claro, en un ratito cuando veamos. que no es una causal de disolución, ¿sí? La reducción a uno no es una causal, pero más como causal de disolución. Se transforma entonces. ¿No? Sí, ahora lo vamos a ver cuando veamos disolución, lo vamos a volver a tocar en un ratito. Entonces, y se aplica a las sociedades en comandita simple, a las sociedades de comandita por acciones y a las sociedades de capital e industria, y se transforma de pleno derecho, ¿sí?, a una sociedad anónima unipersonal si en el plazo de 3 meses no hubieran establecido alguna otra solución. ¿Cuáles pueden ser las soluciones? La incorporación de uno o más socios,
pueden decidir la disolución y la liquidación. Bueno, transformarse en una sociedad anónima unipersonal. Estas tres que yo le acabo de nombrar: la sociedad de comanita simple, capital industria y sociedad comanita por acciones. Y en el caso de las SRL y las sociedades colectivas, van a pasar a pertenecer a la sección cuarta. ¿O no? De todos modos, ahora van a continuar con disolución comunitaria. Bueno, igual antes de... Sí. ¿Está? Muy bien, gracias. Excelente. Bueno, gracias por todo. Antes de entrar a hablar de disolución, vamos a hacer primero un corte, pero quiero hacer una aclaración con relación a lo que vimos de sociedad, la exclusión de sociedades donde hay dos socios. Me parece importante. Primero y principal, me voy a permitir darles un consejo profesional. Futuras abogadas, abogados también, doctoras, pero bueno, pero los que quizás van a ver más esto van a ser los futuros colegas. Entonces, primero y principal, cuando generalmente suelen venir al estudio, quien quiera constituir una sociedad, por ejemplo, si son dos personas, me van a decir, bueno, doctor, ponga, ¿cómo se quieren dividir las participaciones? 50 y 50. Recomienden que no. Que no, o que tengan una sociedad de 3. Porque el día de mañana, ¿vieron cuando la crisis entra por la puerta, el amor se va por la ventana? Dicen. En las relaciones, en los vínculos entre los socios, pasa esto, ¿no? Se pierde esta affectio societatis, que en realidad no es eso, el affectio societatis, pero lo menciono. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Tenemos sociedad de dos socios, 50 y 50. ¿Qué pasa con esto? Tienen que tomar una resolución. Uno vota de un lado y otro vota en contra. Entonces se paraliza la sociedad. No puede continuar. Está mal, porque la paralización de la actividad societaria lleva a la inevitable imposibilidad sobreviniente de cumplir con el objeto social, y ahí sí actuar como una causal de disolución. Entonces, quizás habría que emplear el mecanismo de la exclusión con causa de un socio respecto de otro. ¿Está? Lo que pasa es que habría que ver, y ese es el problema, de determinar quién es el socio que está incumpliendo con las obligaciones del socio. Y hay una característica fundamental. A diferencia de la acción que prevé o que menciona el artículo 91, que como bien lo señaló Sabrina, la va a llevar adelante la sociedad, cuando la exclusión es de un socio respecto de otro, la legitimación activa, o sea, quien tiene la legitimación activa para demandar, valga la redundancia, porque lo que estoy diciendo es una redundancia, pero lo digo para que quede claro, es el socio, no la sociedad, el socio respecto del otro. ¿Está? Es el que plantea la acción de exclusión con justa causa. ¿Estamos? Corolario, anécdota, nunca recomienden tener una sociedad 50-50, sino busquen los mecanismos para encontrar soluciones alternativas a situaciones conflictivas para que la sociedad pueda seguir existiendo ante un conflicto entre los socios donde pueda haber decisiones empatadas. Esto se puede hacer en cualquier sociedad, pero a veces la sociedad anónima que no prevé nada, no hay. Llega un momento que se empantana la cuestión porque si no está prevista por vía estatutaria, no existe la exclusión con causa de la SA. ¿Estamos? Ese es el problema. Referente a las causales de exclusión con causa, no se olviden, ayer vimos ayer no fue, el martes, vimos, son tantos días de clase que ya no... vimos el 54 tercer párrafo, pero lo que no habíamos mencionado es el 54 primero y segundo, obligaciones de los socios y daños en caso de daños provocados al patrimonio de la sociedad o la utilización del patrimonio de la sociedad en perjuicio propio. Vuelvo a repetir, y esto es fundamental, cuando hablamos de socio,
No hablen solo de personas, no lo piensen solo en concepto de personas humanas, sino también de la sociedad socia de la otra. Tengan en cuenta eso. No se limiten a pensar solamente en personas humanas como ustedes. ¿Estamos? Bueno, son 15:05. ¿Les parece que hagamos un corte hasta las 10:20? Así seguimos luego con disolución y liquidación. ¿Vamos? ¿Estamos todos? Sí. No. Bueno. Nos vamos a quedar. Bien, como adelantamos la primera parte de la clase, cuando hablamos de resolución parcial, yo les decía que cuando arrancamos la clase que la ley le da un tratamiento conjunto a la resolución parcial y a la disolución. Y que en realidad no se trata de lo mismo, ¿no? Porque como bien lo vieron con Sabrina, la resolución parcial afecta el vínculo de uno o más socios con la sociedad, pero no le pone fin a la sociedad. No es una causal, no opera como causales de finalización de la sociedad. ¿Estamos? Cuando hablamos de disolución, la cuestión cambia. Se hace hablamos del fin o del principio del fin del sujeto de derecho, la persona jurídica. Estamos que por alguna causal prevista en el estatuto o contrato social o en la ley se termina, ¿no? La disolución actúa como una suerte de principio al fin, es decir, porque no es que se produce la disolución y ya está. Ocurre la causal de disolución y luego comienza la otra etapa, salvo que se revierta la causal de disolución, que es la liquidación. ¿Estamos? Es decir, la etapa subsiguiente a la disolución es la liquidación, ¿verdad? Entonces, Sabrina nos decía que en el artículo 89, ¿no? Los socios pueden pautar distintas causas, no solamente de resolución parcial, sino de disolución previstas por la ley, que no están previstas en la ley, ¿verdad? Puedo introducir por vía contractual, estatutaria, causales que no están incluidas dentro de la ley. A ver, por ejemplo, pregunta, a ver qué piensan. Si yo o yo no, si los socios deciden introducir en un contrato social una cláusula que opera como causal de disolución, que la sociedad durante 4 ejercicios no obtenga ganancias, ¿esto es válido que pueda hacer? No. ¿Por qué no? Porque la sociedad se creó justamente como un negocio para obtener utilidades. ¿Y si no la sostiene? Y hay un problema. Bueno, pero no puede actuar como una causal de disolución, la falta de... La ley indicaba que eran nulas las cláusulas que nos permitían modificar la introducción de ganancias. No. Lo que es nulo, como lo que dice el artículo 13, es que vos no podés pactar que un socio reciba solamente las ganancias y no participe en las pérdidas. Okay. Estamos hablando de otra cosa distinta. Eso no sería por decisión de los mismos Eso socios. sería disolución anticipada. Creo que no necesitaba fundamentación. No, a ver. Estamos hablando de la posibilidad de introducir vía contractual causales distintas a la de la ley. Obviamente cualquier causal que sea anterior al vencimiento del plazo de una sociedad puede actuar como una disolución anticipada de la sociedad. Pero acá lo que estamos viendo es si por vía de un pacto entre los socios se puede introducir dentro del contrato social causal de disolución. Yo les di el ejemplo de qué pasa si durante 4 o 5 ejercicios la sociedad no obtiene ganancia. ¿Puede pactarse que se sea una causal de disolución? No. Sí. Si no tiene ganancia. Sí, Por supuesto que sí. Claro, sí.
Obvio. Puede pactar causas que no están. Porque la ganancia es parte justamente del negocio societario. Y si no se obtiene, por supuesto. Otra pregunta. ¿Podemos pactar en el contrato social que la disolución de la sociedad quede a cargo de acciones que representen como mínimo el 10% del capital social? Que la decisión se adopte por una acciones que representen el 10% de la participación en el capital social. Sí. Con el 5 ya no podemos tener No. participación. Pero el 5 o el 10, ¿qué es una porción mayoritaria o minoritaria del capital social? Minoritaria. ¿Podría adoptarse por una decisión minoritaria de la disolución de la sociedad? Bueno, ahí no es válida porque atenta contra la estructura del negocio societario previsto en la ley, que las decisiones se adoptan por mayoría. Estamos... ¿En qué artículo lo dice eso? No lo dice ninguno. No, lo dice el profesor. Lo dice la ley, lo vas a leer a lo largo de la ley. No, de la experiencia no, de la interpretación de la ley, claramente. Y de los principios que surgen de la ley de sociedad. ¿Estamos? Bien. Obviamente entonces sí se pueden introducir causales en la medida que no sean atentatorias contra el negocio societario. ¿Estamos? Los socios pueden decidir. Y no está mal, está bien, porque a veces prever con la constitución de una sociedad cláusulas que luego favorezcan el funcionamiento, inclusive la disolución, llegado el caso, no está mal. ¿Está? Ahora, fuera de esa situación, las causales de disolución están contempladas en el artículo 94. Pero no solamente en el artículo 94. Ustedes vieron nulidades con Amalia, ¿verdad? Y acuérdense que las nulidades en materia societaria operan siempre hacia futuro y actúan como una causal de disolución. No tienen efecto retroactivo como las nulidades del derecho civil, ¿se acuerdan? Tiene un efecto ex nunc, hacia adelante, hacia futuro. Entonces, acaecida una causal de nulidad, lo que le va a provocar a la sociedad es su disolución. Por eso se dice que la nulidad de las sociedades actúa como una causal autónoma de disolución. Ya sea los hipótesis del artículo 18, 19, 20, o que en el caso del artículo 16 haya una excepción al principio general de las nulidades vinculares. Por ejemplo, cuando la prestación del socio es esencial a vida cuenta de las circunstancias del caso. ¿Estamos? O sea que la nulidad también actúa como una causal de disolución, pero no está contenida dentro de las causales del artículo 94, actúa de forma autónoma. ¿Estamos? Pero también es una causal de disolución. Lo tiene presente eso, ¿no? Bien. Entonces, fuera de las supuestas nulidades, el resto de las causales de disolución, o de las que se parten del contexto social, están incluidas en el 94 de la ley. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para ir comprendiendo lo que vamos a hacer como hago yo el artículo comentado. Alguien, por favor, con voz fuerte, clara, que pueda leer el artículo 94, inciso por inciso. Vamos a terminar de leer un inciso y les pido que me den la palabra a mí. Así yo puedo comentar. Por favor, empezá, terminá cada inciso y dame el piecito, por favor. Disolución causas, artículo 94. La sociedad se disuelve. Inciso 1 por decisión de los socios. Bien, si se reúnen las mayorías para disolver a la sociedad, obviamente los socios pueden decidirlo de esta forma, es decir, como regla general, la sociedad es personalista, colectiva y comandante simple del capital e industria, salvo pacto en contrario por unanimidad. En las sociedades de responsabilidad limitada, salvo pacto en contrario, las 3/4 partes del capital social. Y en la sociedad anónima, la mayoría absoluta del capital social.
pueden concurrir a votar a favor de la disolución de la sociedad. ¿Estamos? Hasta acá llegamos. Vamos al 2. Por expiración del término por el cual se constituyó. Fíjense, artículo 11 de la ley. La sociedad es una persona jurídica que requiere un plazo determinado de duración. Hay personas jurídicas previstas en el Código Civil y Comercial que no necesitan un plazo de duración. Las asociaciones civiles, por ejemplo, o las fundaciones se pueden constituir por un tiempo indeterminado, pero las sociedades no. Habitualmente se establecía que el plazo de duración era de 99 años, salvo en Capital, en un periodo donde la IGJ estableció que el plazo máximo de duración que se podía introducir vía contractual era de 30 años. Porque no tenía sentido introducir los 99 años, ya que ninguna persona vive más tiempo que no. O sea, es muy raro que alguien viva más de 99 años. No digo que no pase. Obviamente pensando en la concepción de una persona humana, por eso también planteo que esa concepción por parte de la IGJ estaba errada, estaba equivocada, ¿no? Pero había ese límite, obviamente totalmente inconstitucional, porque por vía de una resolución general se modificaba la ley de sociedades que no establece ningún tipo de plazo de duración de antemano. Ya estoy como, simplemente la ley te dice establecer un plazo de duración. Sí. En caso de que haya un plazo razonable, ¿se podría prorrogar? Claro, ahora vamos a ese tema. Voy a ir a la prórroga y a la reconducción. Bien. Entonces, cuando transcurre el plazo de duración, acaecido el plazo, la sociedad entra en disolución. Acá no hay mucho para discutir. Se venció, por ejemplo, el plazo de duración de la sociedad, que se computa en el momento de los, por ejemplo, 30 años a partir del momento de la Constitución. Supóngase que se cumplió ayer, 12 de febrero de 2026. Hoy en día la sociedad está en estado de disolución, si no pasa más. Opera en forma automática, hay un plazo. Plazo que por el artículo 11 debe estar contenido en el contrato social. No puede faltar. Si no, vamos a estar dentro de la sociedad de la sección cuarta. ¿Estamos? Entonces, frente a esa situación, opera el plazo de duración, la sociedad entra en disolución. Como bien lo dijo la compañera, ella habló de la prórroga. Yara. Como dijo Yara, dijo. Prórroga. ¿Qué es esto de la prórroga? Supóngase que la sociedad se está por cumplir el plazo de duración. ¿Y qué hacen los socios para continuar con la sociedad? Pueden reunirse en el órgano de gobierno y decidir por las mayorías necesarias establecer un nuevo plazo de duración posterior al del vencimiento. Y decidir la prórroga, o sea, el nuevo plazo, modificar el contrato social, porque necesariamente vas a tener que establecer un nuevo plazo dentro del contrato social, e inscribirlo en el registro público. Todo eso tiene que hacerse antes del vencimiento del plazo de duración, la prórroga. Supónganse que, como yo les dije ayer, la sociedad se vencía el plazo de duración ayer y los socios no se dieron cuenta. ¿Qué puede pasar? Se olvidaron, lo obviaron. ¿Es posible continuar con la sociedad? Sí, a través de la reconducción. ¿Que caería en la sección cuarta? No. Una sociedad, en principio, que fue regular, no cae en la sección cuarta. Está en principio. ¿Estamos? No se le aplica la regla de la sección cuarta. En este caso, si la sociedad sigue funcionando normalmente y está con el plazo de duración vencido, la responsabilidad de los administradores, conforme al artículo 99 de la ley. ¿Estamos? Recae la responsabilidad de los administradores, que van a ser responsables ilimitada y solidariamente por las obligaciones sociales. ¿Estamos? No de los socios, sino de los administradores societarios. Entonces, frente a el vencimiento del plazo, si me olvidé, o si los socios se olvidaron, pueden reconducir. Hacen lo mismo que la prórroga, nada más que con posterioridad al vencimiento del plazo. La única limitación que pone la ley es que si los socios deciden reconducir con posterioridad
a que se haya inscrito el liquidador, la designación del liquidador en el registro público, la única manera que tienen para reconducir luego es que se adopte esta decisión por unanimidad en el tipo social que sea, inclusive por ejemplo en una nómina. Si hay liquidador designado e inscrito y se decide luego reconducir a la sociedad, la decisión de reconducir debe ser adoptada por unanimidad. Ya no es una decisión colegial, sino contractual. Cuando hay unanimidad, la decisión es de carácter contractual en materia societaria. ¿Estamos? Perdón, entonces en una sociedad anónima que tenga muchísimos socios, también tiene que estar todo unánime. Sí. Es bastante criticada la disposición de la ley en ese sentido, pero es lo que hay. O sea, tenés el 0,01% de derecho de voto y que no puede reconducirse a la sociedad. En la medida que haya inscrito un liquidador, si no, no te piden que la sea por decisión unánime. ¿Estamos? Bien, seguimos leyendo. Por cumplimiento de la condición a la que se subordinó su existencia. Fíjense, les di el ejemplo recién. ¿Qué pasa si la sociedad durante 5 ejercicios no obtiene ganancia? Se cumplió una condición de carácter resolutorio. ¿Se acuerdan de obligaciones, condiciones suspensivas o resolutorias? Bueno, acá opera una condición resolutoria. Vale ese ejemplo que yo les di. ¿Estamos? Sí. Por consecución del objeto por el cual se formó o por la imposibilidad sobreviniente de lograrlo. Bien, por ejemplo, supónganse que una sociedad se constituye para construir un edificio de departamentos. Empieza la construcción o prueba los planos en el gobierno de la ciudad o en la municipalidad. Empieza la construcción y de repente cambia el código de edificación y no pueden continuar con el edificio como lo tenían planeado. Y la sociedad se constituyó solo a ese efecto. Hay una imposibilidad sobreviniente de cumplir con el objeto social. O cuando, salvando las distancias, la sociedad se paraliza la actividad y al estar paralizada no puede cumplir con el objeto social. Pero también puede pasar que, como léete la última parte, el cumplimiento. O por la imposibilidad sobreviniente de lograrlo. Claro, es decir, puede ser que el objeto social haya un inconveniente, o que a lo mejor se construyó el edificio que estaba previsto en el contrato como objeto y ya está, se cumplió con el objeto social. ¿Puede una sociedad a la cual se le genera una imposibilidad sobreviniente de cumplir con el objeto continuar sin necesidad de disolverse? tendría que cambiar el objeto. Tendría que cambiar el objeto, tal cual. Si se modifica el objeto social, podría continuar. Hay que ver si los socios están dispuestos. ¿Estamos? ¿Eso es transformación? No. Eso no es transformación. Transformación es modificar el tipo social por otro. No. Ah, claro. No es el objeto, es el tipo social. Exacto. La persona jurídica no cambia el tipo Claro. de la transformación. Esto lo vieron con Amalia, transformación. Sí. Bien. Seguimos con el 94, inciso cuarto, ¿verdad? Sí, perdón. Para la consecución del objeto, ¿tengo que establecer en el contrato social un plazo de duración más o menos lógico? Mirá, todo tiene su lógica. Obviamente, si vas a tomarte 99 años para construir el edificio, te diría que es muy absurdo, ¿no? Pero quizás establecer un plazo de duración de 5 años o 10 años, bueno, tiene otra. Igual a construir tardar 10 años se le va a hacer un edificio totalmente económico. Salvo que te pase como las torres de Pavona y de Avellaneda. Sí, o la facultad de ingeniería que creo que es como... No, pero la facultad de ingeniería sigue funcionando. Andá a ver el monstruo blanco que está. Los que somos de zona sur, cruzamos el puente y vemos ese masacote ahí de edificios que es impresionante. Así que bueno. Pero ahí hay un problema no con una sociedad sino con un fideicomiso. Sí, el quinto. Pérdida de capital, ¿verdad? Pérdida de capital social. Bien.
Seguí leyendo. Por declaración en quiebra, la No, perdón, el quinto, por pérdida de capital social. Sí. Bien. ¿Qué significa esto de la pérdida del capital social? ¿Por qué una sociedad pierde el capital? A ver, está vinculado, ustedes saben que si bien no es lo mismo el capital y el patrimonio, son distintos, la sociedad en principio responde con su patrimonio, aunque el capital también actúa tiene una función de garantía en función del carácter de cifra de repetición que implica el capital social, porque es el valor representativo de la sumatoria de los aportes de los otros. Puede ser que las sucesivas pérdidas patrimoniales a lo largo de los diferentes ejercicios terminen consumiendo el capital social, que el capital social desaparezca, que tengamos solamente una cifra ficticia. Está la número en el contrato social, pero contablemente no está. Las pérdidas patrimoniales consumieron el capital social. Se lo tragaron, desapareció. ¿Me entienden? Entonces, eso provoca un estado de disolución de la sociedad. ¿Estamos? Sociedad sexual por pérdida de capital social. Hay dos formas de impedir que esto suceda. La primera, y después le voy a decir una tercera, que es una cuestión que depende de los vaivenes socioeconómicos políticos del país. La primera es de la manera de evitar la disolución por pérdida de capital es a través de su reintegro por parte de los socios. ¿Qué significa que los socios reintegren el capital? Que vuelvan a establecer materialmente la correlación entre patrimonio y capital. O sea, que pongan el dinero para que materialmente la cifra de capital tenga sustento patrimonial. ¿Entienden lo que digo? O sea que ellos mismos corran. Los socios vuelvan a hacer las contribuciones necesarias para sustentar el monto de capital que figura en el contrato social con el respaldo patrimonial necesario. ¿Entienden? O a través de su aumento. Si hay un aumento de capital, es una forma de que varíe la cifra de capital, en este caso en más. ¿Estamos? Entonces, lo que va a provocar esa situación es que hay quienes puedan aportar el dinero o los bienes necesarios para establecer nuevamente la correlación patrimonio-capital, no solamente sean los socios, sino otros terceros que participen en el aumento de capital. ¿Entienden lo que digo? Porque el aumento de capital, o el procedimiento de aumento de capital, a lo mejor se abre a otros sujetos que no sean estrictamente los socios, como en el caso del reintegro. ¿Se entiende? Sería como una inversión. Sí, con él. Y en pero acá, en realidad, es más que una inversión, es un salvataje. Claro. ¿Entendés lo que te digo? Pero eso no se puede decir como mensaje eventual a una buena parte de los socios. Bueno, los aumentos de capital muchas veces se utilizan lamentablemente para eso. Por eso se ha judicializado mucho cuestiones vinculadas a decisiones vinculadas a aumento de capital, porque los socios que no pueden acompañar el aumento de capital van a verse vistos perjudicados en un porcentaje de participación de la sociedad. Pero bueno, eso es salir del capital. En algún momento de crisis en Argentina, por eso decía, y esto pasó, la última pasó con la crisis del 2001/2002, el decreto 214, no me acuerdo si fue el 1560 del 2001 o el 214, estableció por un tiempo que el inciso 5 del artículo 94 se suspendía, o sea, la disolución por pérdida de capital social frente a la situación de crisis grave, por lo cual se estableció una suspensión por un tiempo que hoy día ya se finalizó y está vigente, el inciso quinto. Se había suspendido por efecto de un DNU, ¿está? Provocado por la crisis del 2001. ¿Estamos? Bien. En este caso, profesor, que terceros coloquen el patrimonio que acompañen el aumento de capital. Eso, que acompañen el aumento de capital. ¿Quiere decir que pasan a ser socios también? Sí. Tal cual. Cuando vos aportás, es porque tenés la voluntad de ser socio. Porque no se olviden que
concepto de socio y de aporte están indisolublemente vinculados. No existe socio sin aporte. ¿Estamos? Sí, la ley de Infoleg ahora parece como que estuvo suspendida durante el 2019 hasta el 2020 por una ley de emergencia económica. ¿Sabes por qué se dijo eso? Por la pandemia. Porque yo me había olvidado que por la pandemia se había suspendido. Acá dice que estuvo por la ley de emergencia económica que era hasta ¿El inciso 5? Sí. No me había olvidado que la pandemia era 27.542. Puede ser, pero está bien, por un DNU. Sí. Sí, por el DNU de la pandemia. Sí. Pero no, hoy en día ya no. Sí, es hasta el 31 de diciembre de 2020. Cuando, perdón. Ponele, cuando pasó lo de la crisis de 2001 que se suspendió, cuando vuelve a estar en vigencia y la sociedad sigue con la pérdida de capital, ¿qué pasa ahí? Porque ahora habrá aumentado. Tiene que proceder al reintegro o al aumento. ¿No? Bueno, leemos el inciso 6, por favor. Por declaración en quiebra, la disolución quedará sin efecto. Por declaración en quiebra. Vamos a poner el punto acá, perdón. Okay. La quiebra en las personas jurídicas es una causal de disolución. Si una sociedad entra en quiebra, se disuelve. Seguido por una liquidación compulsiva de la sociedad, de carácter judicial, porque la va a hacer después de la quiebra, síndico mediante. ¿Estamos? ¿Hay forma de evitar, de retrotraernos o de, no de retrotraer, de dejar sin efecto la disolución? Sí, con el acuerdo. ¿Por avenimiento o por concurso Preventivo, por conversión de la quiebra en concurso preventivo, ¿verdad? Que era lo que iba a leer la compañía que se le está. Avenimiento, ¿sabe lo que significa? Los comerciales nunca vieron nada de quiebra. Avenimiento con los acreedores. Es decir, ¿cómo? Creo que es extrajudicial. Sí, en realidad vos llegás a un acuerdo con tus acreedores, negociás y llegás a un acuerdo para pagar las deudas y después tenés que presentarlo en el expediente para que el juez lo apruebe. Si el juez lo aprueba y se logra un acuerdo, se produce el avenimiento y por lo tanto la conclusión de la quiebra. Y en el caso de la conversión de concurso, la ley te permite, en caso de quiebra directa, no de quiebra indirecta, sino de quiebra directa, o sea, no tenía que haber existido un concurso preventivo anterior, en caso de quiebra directa, que ante la declaración de quiebra, dentro de los 10 días de la última publicación de edicto, notificando el auto de declaración de quiebra, el fallido, la fallida, pueda pedir la conversión de la quiebra en concurso preventivo. El concursado, a diferencia del fallido, no pierde, no se produce el efecto del desapoderamiento, ni pierde la legitimación procesal, ni tampoco pierde la discusión pierde la administración de los bienes. Con lo cual, sigue subsistiendo la sociedad mientras esté concursada preventivamente. ¿Estamos? Bien, vamos al séptimo. Por su fusión en los términos del artículo 82. Fusión, lo vieron con Amalia. Recuerden que la fusión, dos o más sociedades se disuelven sin liquidarse para que con su patrimonio conformen una o más sociedades. Es disolución sin liquidación. ¿Por qué? Porque se destina el patrimonio a la conformación de otra u otras sociedades. ¿Estamos? Sí. 8. Por sanción firme de cancelación de oferta pública o de la cotización de sus acciones. Bien, eso cuando las sociedades hacen oferta pública. ¿Qué significa esto? Oferta pública. Una sociedad que abre su capital hacia el público general para que puedan adquirir acciones en el mercado como inversión.
a través de un procedimiento que supervisa, que habilita las comisiones nacionales de valores como órgano regulatorio, la CNB, regulada en este caso por la ley 26.831, que es la ley de transparencia de la oferta pública, o ley de oferta pública. En caso de que se suspenda la concesión, hay manera de revertir, ¿no? Dice que la disolución podrá quedar sin efecto por resolución de asamblea extraordinaria reunida dentro de los 60 días, de acuerdo al artículo 244. Exactamente, es decir, la decisión de continuar con la sociedad, aunque no haga oferta pública. ¿Está? Y nos queda un inciso. Por resolución firme de retiro de la autorización para funcionar sin leyes especiales que dispusieran la razón del objeto. Claro, por ejemplo, ¿qué sería lo que hace referencia a la compañera? ¿Qué sociedades necesitan autorización funcional en función del objeto? Los bancos, por ejemplo, o los seguros. Las compañías de seguro o los bancos. Que deben funcionar, en este caso, como sociedades anónimas. O las ART, por ejemplo, ¿no? ¿Estamos? Bien. Recuerden un poco, volviendo a lo que tocó Sabrina, que la reducción a 1 del número de socios no es causal de disolución. Hay un problema justamente con el artículo 94 bis, que leyeron hace un ratito. Porque si bien no opera como causal de disolución, hay dos sociedades que quedan excluidas del 94 bis, o que no están mencionadas. Porque la ley hace mención a que la sociedad en comandita simple o por acciones y de capital e industria, en caso de que pierdan o que queden reducidos a 1 del número de miembros de los socios, deben o se transforman de pleno derecho en una sociedad anónima unipersonal. Pero fíjense que la SRI y la sociedad colectiva no están mencionadas. ¿Puede la sociedad de responsabilidad limitada y la colectiva que quedan reducidas a 1 seguir operando como sociedades unipersonales? ¿O no? ¿Cuáles? SRI y colectiva. Vamos a leer el 94 bis. Alguien, otra persona que lea con fuerte. ¿Nadie lee? Sí, no. La reducción a 1 del número de socios no es causal de disolución, imponiendo la transformación de... A ver, principio general. La reducción a 1 no es causal de disolución. Principio general. Ya está. No nada más que decir. Adelante. Imponiendo la transformación del pleno derecho de las sociedades en comandita, simple o por acción, y de capital e industria. La sociedad anónima unipersonal si no se decidiera otra solución en el término de la. Bueno, fíjense, ¿qué sociedades quedan afuera del 94 bis? ¿Ustedes creen que la sociedad colectiva de las SRL puede seguir funcionando como sociedades unipersonales? No. ¿No transforma sección cuarta? De alguna Hay- manera, si no incorpora a alguien, digo. Hay toda una discusión que pasa ante no sé si ante el silencio de la ley, ante la impericia del legislador cuando redactó ese artículo que hizo una porquería. Entonces, algo pasó ahí en el medio. En realidad, lo que motivó que la doctrina discuta cómo se sigue en este caso. Si puede seguir como una sociedad unipersonal, si pese al principio general la sociedad que divide en uno se tenga que disolver, si obligatoriamente tiene que transformarse en una SAU, o integra la sección cuarta. Pero fíjense que una sociedad de la sección cuarta tampoco puede ser unipersonal. ¿Estamos? Ese es el tema. El criterio que le tendré que compartir es Daniel sobre que encontró una solución más efectiva de control. No me acuerdo. Pero fíjense que hay como un vacío Y en la actualidad. que debe ser, y en la actualidad nada.
Porque la idea dice, no se ponen de acuerdo. Yo todavía no he encontrado ningún caso. Que entonces va vía judicial para Y que... se va a tener que judicializar la cuestión en algún momento. Y sí. No, se para porque el inconveniente acá es que hay dos tipos de soluciones que están excluidas en la ley, que no están incorporados, que no están incluidos en el ley colectivo. Estamos bien. ¿Entonces se disuelven? No hay una sola respuesta. O voy vía judicial o espero la No hay una disolución. sola respuesta, no hay una única respuesta. No te la puedo dar. ¿Y hay alguna? Pareciera que siguiendo o evaluando la finalidad que la ley que tuvo el legislador, siguiendo una interpretación teleológica de la ley, es que el legislador pretendió que cualquier sociedad unipersonal dentro del ámbito de la ley de sociedades fuera una SAO. Pero eso lo hace que queda claro respecto a las sociedades originariamente unipersonales, no las que devienen a lo largo de la vida como unipersonales porque se reduce a uno. Por eso digo, es complejo el tema. Y si yo quiero hacerlo en Cava, voy a la IGJ y digo, quedé yo sola y quiero inscribirlo como un asado, ¿me lo van a permitir? Sí, porque vos estamos hablando de una sociedad que construís vos como un asado. No, en caso de que yo haya sido una SRL y Tenés quedé yo sola. Y que vos querés transformarlo en un asado, sí, no te van a decir nada, pero tenés que saber el procedimiento de transformación. De transformación. Sí, pese a que dice la ley de pleno derecho, no existe ese pleno derecho. Toda transformación existe un procedimiento, por más que diga la ley de pleno derecho. Ese pleno derecho está de más. Claro, porque esto tiene que ver con que la sociedad empezó como un tipo societario, que lo dice la Ley General de Sociedades, y entonces no podría, porque tiene que volver a ser un tipo, digamos. O sea, al iniciar como un tipo... No te entiendo que al iniciar como un tipo societario, una sociedad típica, yo tengo que continuar con otro tipo societario. Para si transformás, sí. Bien. En caso de transformación, sí. Cambias el tipo, si no, no. Si no, no. Bueno. ¿Hay una fundamento de por qué las sociedades colectivas? Entiendo que no conozco ningún fundamento, me parece más una omisión del legislador que un fundamento valedero, que queda más fuera. Por la colectiva le veo más sentido porque, bueno, perdería un poco el sentido. Exacto, la sociedad colectiva unipersonal no tiene sentido. Y encima responde solidariamente. No tiene ningún tipo de sentido. La SRL sí. En realidad yo les digo una cosa. El proyecto original y los anteriores proyectos de unipersonalidad societaria contemplaban la unipersonalidad para la SRL y para la anónima. Y a último momento se decidió que se excluya la SRL y queda solo la anónima. Y cuando se sanciona la 27 del 94, en su original redacción, la SA unipersonal tenía tantos requisitos que cumplir, eran tan costosos que no era para el alcance de cualquier pyme ni nada, era para las subsidiarias multinacionales, una SAO. Porque necesitaba 3 directores, 3 síndicos. Era un tema que se las traía. Luego se dieron cuenta que sí no iba a ir la cosa y en el 2018 modificaron la ley de sociedades y flexibilizaron los requisitos de eso. Porque en realidad se incorporaron para no aplicarse. No, porque el que metió la mano ahí fue el amigo Ricardo Nissen y él no es muy proclive a las sociedades unipersonales. Entonces por eso de alguna manera había quedado redactado. Profesor, ¿y si yo quiero evitar la disolución de esta SRL? No, es que no se va a disolver en principio, porque la ley te dice como el principio general no va a causar disolución. Pero si busco otros socios, otros que quieran... También, porque la ley, ¿puedo evitarlo? como el shouting, salvo que se prevea otra solución en el término de 3 meses. Ah, bien, empezado un nuevo contrato social. No tenés que ser un nuevo contrato social, tenés que incorporar otros socios, no necesitas hacer un nuevo contrato social.
¿No? La incorporación de otro socio no implica necesariamente el reaccionismo contra otro social. No. Y no, porque lo que cambia es el vínculo del socio, nada más. No la sociedad. O podría modificar el contrato social, pero no modificar a la sociedad, no deja de ser otra sociedad. ¿Y para poner el patrimonio del capital tampoco? ¿El qué? El patrimonio de la sociedad. El patrimonio de la sociedad es la sociedad, olvídate. No lo coloco. No, ¿qué significa colocar? No, digo, para dejar fehacientemente sentado sobre las cuotas partes de esas. No, bien. no te compliques. Entiendo. No te compliques. No le des más vueltas al tema. Vos podés incorporar otros socios para volver a recomponer la pluralidad. La incorporación de otro socio puede implicar que sea un aumento de capital o no. ¿Entendés? Se va a modificar quizá el artículo vinculado al monto del capital social o cómo se reparten las otras partes. No mucho más. ¿Estamos? Bien. Recuerden que hay causales de disolución que sí operan de pleno derecho y otras que no. Las causales que operan de pleno derecho operan desde el día en que se produjo, como por ejemplo el vencimiento del plazo de duración. Cuando la declaración judicial depende, cuando la causal de disolución depende de una decisión judicial, la causal de disolución se retrotrae, o mejor dicho, se retrotrae a la fecha en que la sentencia determina que se produjo la causal de disolución. La sentencia va a decir que tal día se produjo tal causal de disolución. A esa fecha se va a retrotraer. Cuando depende de una decisión judicial. ¿Estamos? Bien. Toda causal de disolución hay que publicarla y registrarla en el registro público para hacerla oponible frente a terceros. ¿Estamos? Si no es oponible, no hay causal de disolución oponible. Aún tratándose de una sociedad de la sección cuarta. Lo que se va a escribir acá no es la sociedad, si se trata de una sociedad de la sección cuarta, sino la existencia de una causal de disolución. ¿Estamos? Y un tema que es importantísimo, que es un factor interpretativo que la ley establece en el artículo 100, al cual llamamos principio de conservación de la empresa. ¿Por qué llamamos esto? Yo ya le dije, la vez pasada les dije, que empresa y sociedad no son sinónimos, no es lo mismo, pero que la sociedad actúa como empresario, tiene a cargo una empresa, que lo que preserva la ley o intenta preservar la ley es la subsistencia de esa empresa a cargo de la sociedad. ¿Estamos? Bien, a ver, ¿quién puede leer el artículo 100? ¿Alguna voz distinta? El artículo 100 sufrió una modificación o la aclaración en el año 2015, que incorporó el primer párrafo que tiene actualmente. En realidad, el principio de conservación de la empresa está contenido en el segundo párrafo. ¿Estamos? Recursión de causales de disolución. Artículo 7. Lee un poquito más fuerte, por favor. Las causales de disolución podrán ser removidas mediante decisión del órgano de gobierno y eliminación de la causa que lo requiere, si existe viabilidad económica y social de la subsistencia de la actividad de la sociedad. La resolución deberá adoptarse antes de cancelarse la inscripción, sin perjuicio del tercero y de las responsabilidades asumidas. Bueno, esto en realidad, aunque la ley no lo hubiera dicho, era válido que existía antes de la incorporación de la ley. Por ejemplo, yo les dije hace un ratito un ejemplo que pasa si una sociedad se ve con la imposibilidad superviviente de cumplir el objeto social. Dijimos, el compañero dijo, bueno, se puede modificar el objeto social. Si los socios adoptan la decisión de modificar el objeto, se puede hacer. Es lo que acabamos de ver recién. Después en este artículo se incorporó el tema de la viabilidad económica y social. Pero bueno, más allá del maquillaje, ¿no?, legislativo, se podía realizar. Lo que me importa a mí
es lo que dice el segundo párrafo. ¿Qué dice el segundo párrafo del artículo 100? Ahí sí estamos dentro del principio de conservación de la empresa. La resolución deberá adoptarse. No, el segundo párrafo. Olvídate. El último párrafo. Como quieran. Arrancamos con otro compañero, no te enojas. En caso de dudas sobre la existencia de una causal de disolución, se estará a favor de la sustitución de la sociedad. A ver, léelo de vuelta y un poquito más fuerte. En caso de dudas sobre la existencia de una causal de disolución, se estará a favor de la subsistencia de la sociedad. Está claro, esto se llama principio de conservación de la empresa, que es un principio interpretativo válido a lo largo de toda la normativa de la ley de sociedades. Que es el que intenta preservar a la empresa como unidad productiva, fuente de riqueza económica, está, y es lo que busca. Por eso la ley de sociedades es una ley que se basa en una estructura instrumental de la sociedad que tiene a cargo una empresa, que por lo tanto lo que busca protegerse acá es la empresa a cargo de la sociedad. O sea, en caso de duda si existe una causal de disolución o no, hay que estar a favor de la continuidad de la sociedad para preservar qué cosa la empresa a cargo de ella. Esto no tapa un poco lo que vimos anteriormente con la consulta referente. Si una SRL y una sociedad colectiva quedan solo con uno. Bueno, no tapa, en realidad podría ser. Se podría usar como un factor interpretativo a la hora de encontrar soluciones respecto a las sociedades de responsabilidad limitada o colectiva que quedan reducidas a uno. ¿Está? Ojo, a veces no. Sí. ¿Cuál era el nombre del principio? Conservación de la empresa. Bien, ¿estamos de acuerdo hasta acá? Bien. Acá es una causal de disolución. Yo les decía a ustedes que la disolución es el principio del fin, pero no es el fin de la sociedad. Comienza lo que se llama la otra etapa de liquidación. La liquidación de la sociedad está regulada entre el artículo 101 y 111 de la ley. Son 10 artículos. No voy a entrar en detalle en cada artículo, esto lo van a leer ustedes por su cuenta, porque no es complicado, es un procedimiento de la liquidación, que tiende básicamente a que el liquidador busque realizar el activo para cancelar el pasivo. ¿Qué significa realizar el activo social? Que el activo sea el activo que fuera, corriente, no corriente, en moneda constante, en bienes de uso, bienes de capital, créditos a favor de la sociedad, se lo transforma en líquido. Realización es cualquier método, no solamente la compraventa, sino cualquier método que implique que un bien determinado se transforme en dinero. ¿Para qué? Para pagar las deudas. ¿Está? Y el liquidador es quien debe llevar adelante esto. En general, la función del liquidador recae, o suele recaer, en los propios administradores societarios. Salvo que el contrato social o estatuto disponga algo distinto o que los administradores no quieran o no puedan por algún motivo asumir el cargo de liquidador, con lo cual, con las mayorías necesarias para designar administradores, va a haber que designar al liquidador e inscribirlo en el registro. Durante esa etapa, que comienza la liquidación hasta que termina, la sociedad va a funcionar y su objeto se va a desarrollar a los efectos exclusivos de la liquidación de la sociedad. Todos aquellos actos que no sean notoriamente extraños a la liquidación no se los vamos a poder imputar a la sociedad. ¿Se acuerdan cuando vieron el artículo 58 que dice que los administradores y representantes se obligan por todos aquellos actos que no sean notoriamente extraños al objeto social? Bueno, acá además vamos a tener que decir que no sean notoriamente extraños al objeto de la liquidación de la sociedad. Por eso en la denominación social o razón social, según el contrato,
va a haber que agregar el aditamento en liquidación, para que los terceros sepan que esa sociedad está en liquidación. ¿Estamos? ¿Sí? Todos los actos tienen que ser Tendientes a liquidar a la sociedad. A veces puede parecer que en un acto determinado no fuera o no pareciera que fuera tendiente a liquidar a la sociedad. Pero hay que verlo a través de los hechos en concreto. Por ejemplo, una sociedad tiene un galpón ocioso, no produce nada, lo tiene cerrado y decide que sea objeto de contrato de locación. Alquilarlo. ¿Por qué? Porque eso te va a generar una renta necesaria para ir cubriendo el pasivo, para pagar deuda. Si es a esos efectos, el acto es perfectamente válido. ¿Estamos? Con lo cual hay que evaluar cada acto. No es que hay una regla general. Lo primero que va a asumir cuando suma el liquidador, el cargo del liquidador, el administrador que lleva adelante la liquidación, ¿qué va a tener que confeccionar? Un inventario y un balance. Porque yo tengo que saber cuál es la situación patrimonial cuando comienzo la liquidación. Y luego, con la periodicidad anual, va a haber que seguir presentando balances y estados contables hasta que se llegue al proyecto de distribución final, una vez que está cancelado en su totalidad el pasivo y realizado el activo, cancelado el pasivo. Donde van a constar en ese proyecto de distribución final la forma en que se van a distribuir entre los socios el remanente. Primero la existencia de remanente, de quién un saldo a favor de ellos. Y luego de la manera en que se van a distribuir, que es, primero, en la manera pactada en el contrato social. Y a falta de pacto en el contrato social, al igual de lo que sucede en los dividendos, va a ser en función de, o en proporción de, los aportes. ¿Estamos? ¿Eso falta de pacto En el contrato social. Ustedes, cuando se trata de dividendos o de cuota de liquidación, conforme lo marca el artículo 11 de la ley, lo primero que tiene que ver en el contrato social es si hay una manera pactada en que se van a distribuir las pérdidas y las ganancias. Si se pactó en el contrato social, ¿estamos? Es lo primero que uno debe tener en cuenta. Si no está pactado, no vamos Si a ver. ahí si no está pactado, si hay silencio, hay una norma supletoria que te dice que va a ser en proporción de los aportes. También te va a decir que si se pactó en el contrato social la manera de distribuir la ganancia, pero no las pérdidas, va a ser en el mismo porcentaje. Y al revés de la misma forma. ¿Está? Pero primero tenemos que ir a lo que se pactó en el contrato social. Y ante el silencio del contrato social, recién ahí, en proporción a los aportes realizados. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Entendió? Bien. Entonces, vuelvo a repetir, la liquidación es todo el procedimiento que la ley regula a los efectos de realizar activos, cancelar pasivos, y si queda un remanente, distribuirla entre los socios. ¿Qué cosa? La liquidación, Ya estás, en realidad, ya vos publicitaste la disolución de la sociedad. Con lo cual, correlativamente, lo único que te queda es liquidar. De hecho, los liquidadores tienen las mismas obligaciones y responsabilidades que los administradores societarios. Y responden de la misma forma que los administradores societarios. Como debe actuar con la libertad de existencia como nombre de negocio. Exactamente. Entonces eso va a continuar solo en función de la liquidación, la actividad de la sociedad. No es que se paraliza, porque a lo mejor si se paraliza la actividad, no podés cubrir los pasivos. ¿Entendés? Vos tenés que pensar que todo tiene que ser orientado a la liquidación. A cancelar los pasivos. También, según el tipo societario del que se trate, si con el patrimonio existente de la sociedad, que es un pago balance, resulta insuficiente para cubrir los pasivos,
los administradores tendrán que exigir a los socios las contribuciones necesarias para cubrir las pérdidas, como pasa en una sociedad colectiva, por ejemplo, donde el socio tiene una responsabilidad subsidiaria ilimitada y solidaria. ¿Estamos? O los socios comanditados en la comandita simple, o los socios capitalistas en la capital industria. ¿Estamos? O comanditados en la sociedad comandita por acción. O sea, cualquier socio que tenga una responsabilidad solidaria ilimitada va a tener que contribuir para cubrir las deudas. El resto no, porque va la limitación de la responsabilidad está dada en función del aporte. ¿Está? Y recuerden que si hay responsabilidad limitada, el aporte siempre debe ser consistente en obligaciones de dar, porque tienen que ser bienes susceptibles de exclusión forzada. No pueden aportarse obligaciones de hacer, donde hay limitación de la responsabilidad. Por lógica. Artículo 38 de la Ley de Sociedades. ¿Estamos? ¿Entiende? Bien. Llegamos a un punto donde tuvimos suerte, anduvo todo bien, se realizó el activo, se canceló el pasivo y hay un remanente que queda a favor de los socios que se va a distribuir mediante la cuota de liquidación. El proyecto de distribución, mediante la reunión de socios aprobando este proyecto de distribución, va a haber que inscribirlo en el registro público. El remanente va a quedar en el proyecto de socios, una prueba de por qué plazo, que son 5 años, si no me equivoco. Y la falta de retiro quedará a disposición para que sea interesado para el fomento de la educación común. Capaz que estoy diciendo a mí con eso, pero ahí se me está. Después lo chequean ustedes. Creo que se transcurrió 3 años. 3 años, bueno, 5, 3. Si usted me dice. La autoridad escolar, bueno, en ocasión como un entonces. No. También termina así con sí, el pero momento no. de educación común. Sí, pero no es el artículo de una vez que está aprobada la liquidación con proceso de distribución final y repartido el remanente, ahí estamos en condiciones, o los liquidadores están en condiciones de cancelar la inscripción societaria. Es el momento en donde efectivamente se extingue la sociedad. Es el momento donde la sociedad desaparece. Deja de existir. Después de la inscripción, como la partida de inscripción. Cuando inscribís la liquidación al proceso, cuando inscribís el balance final, el proyecto de distribución final y su aprobación, junto con cuando te pedís la baja de la inscripción societaria. Ahí es cuando la sociedad termina su vida. No, la distribución es el principio del fin. A partir de ahí viene la liquidación y cuando se cumple la liquidación, se distribuye la cuota de liquidación y cuando se cancela la inscripción societaria, ahí también. Con la doctora comentó que tenía cancelación de matrícula, ¿sería lo mismo? O sea que para la cancelación de la matrícula tengo que presentar este balance final. Cancelación, no, el caso de que la sociedad esté en disolución y liquidación. Sí. A lo mejor lo cancelás por otro motivo. Bueno, eso, en este caso. Sí. Pero fíjate igual la ley porque te marca como que eso todos los pasos. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Las liquidaciones son presenciales? ¿Cómo presenciales? Claro, no es online como yo lo he visto. Online, perdón, no No, la pregunta. No, No, perdóname, no, pero explícame un poco más. No, me dejaste pedaleando en el aire, por eso. Claro, no, me mareé yo. Perdón. No, está todo bien, pero a lo mejor te puede generar una duda razonable que me lo puedes hacer, pero yo no sé qué contestar. No, como había escuchado que el liquidador, bueno, tiene que confeccionar un inventario. Sí, y es como cualquier trabajo. Lo podrás manejar a distancia, pero el tema es que tenés como liquidador te requiere una responsabilidad, te diría que supervise. Porque la vas a tener que responder con tu propio patrimonio. ¿Qué? No, bueno, pero el tema es la responsabilidad que tenés como administrador, como liquidador. Bueno, voy a pasar esto.
Me tengo que ir.